Hola a todos. Hoy es miércoles, 22 de julio de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo Scott Ritter. Bienvenido, Scott. Gracias por invitarme. Scott, déjame empezar por la última hora. Hace solo 20 minutos, hemos sabido que Ansar Allah de Yemen anunció que había atacado 2 petroleros saudíes con misiles balísticos y drones. Y, hasta ahora, han obligado a 10 petroleros saudíes a regresar a su punto de origen, ya fuera saliendo de Arabia Saudí o entrando desde fuera hacia Arabia Saudí. Están imponiendo un bloqueo a Arabia Saudí. Y Arabia Saudí ahora, después de 12 años de asedio a Yemen, está sintiendo el dolor. ¿Cómo crees que van a responder a este tipo de escalada? ¿Qué puede hacer Arabia Saudí? ¿Invadir Yemen? Ya lo hicieron. Y no están ganando. ¿Bombardear? Bueno, también lo han hecho. No hay absolutamente nada que los saudíes puedan hacer. Quiero decir, en definitiva, los saudíes tienen que tener cuidado con una escalada yemení, porque además del bloqueo que ahora han impuesto a Arabia Saudí, la gente tiene que entender la importancia de este bloqueo. Cuando los iraníes afirmaron tener el control del estrecho de Hormuz, los saudíes desviaron el 70% de su producción de petróleo a Yanbu, al puerto de Yanbu, y ese petróleo navega por el estrecho de Bab el-Mandeb, que ahora está cerrado. Así que básicamente Arabia Saudí está exportando 0 petróleo. 0. Y no pueden hacer nada al respecto. Literalmente, no pueden hacer nada al respecto, porque los misiles yemeníes hundirán los petroleros saudíes. Lo que pueden hacer es pedir la paz. Pero también tenemos que recordar qué provocó esto. No es que los hutíes se hayan despertado diciendo, bueno, hoy vamos a jugar una carta geopolítica, así de la nada. Los saudíes impusieron un bloqueo aéreo al Yemen controlado por los hutíes. Bombardearon una base aérea, el aeródromo de Saná, después de que un avión de línea iraní despegara y aterrizara allí con una delegación hutí que asistía al funeral de Ali Khamenei. Arabia Saudí está equivocada al 100%. Y lo que resulta aún más sorprendente es que el presidente Donald Trump animó a los saudíes a bombardear Yemen. Cualquier actor racional habría sabido que eso desencadenaría una respuesta yemení que probablemente incluiría el cierre del estrecho de Bab al-Mandab. Y eso es lo que han hecho. Entonces, ¿por qué Donald Trump permitió que Arabia Saudí cayera en una trampa tan evidente, especialmente cuando no hay solución para esto? Quiero decir, sinceramente, plantea dudas sobre la viabilidad de la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Hace pensar que Estados Unidos podría tener una agenda oculta aquí, pero al final, los saudíes están jodidos. Y esto será el fin de Arabia Saudí si no dan marcha atrás, porque sin petróleo, Arabia Saudí no tiene dinero ni economía. Y ahora mismo, Arabia Saudí no tiene ninguna carta que jugar. Ninguna. Cuando se habla de la agenda en Washington, si me pongo en la piel de Donald Trump y de su administración, diría lo siguiente. Con las dificultades que estamos viendo, a las que nos enfrentamos en el estrecho de Hormuz y con el cierre del estrecho de Hormuz, ¿por qué tendría que apoyar un ataque contra aeropuertos yemeníes? Axios informó de que Donald Trump apoyó los ataques saudíes contra Yemen. ¿Por qué querría hacer eso si se enfrenta a tantas dificultades en el estrecho de Hormuz? No lo sé. Quiero decir, racionalmente, no hay ninguna razón para esto. Así que tenemos que empezar a pensar de forma irracional. Y esto es puramente una conjetura. No hay ningún hecho sólido que lo respalde. Pero cuando observas qué es lo que impulsa las acciones de Donald Trump, en gran medida es el petróleo. Sabemos que los primeros 39 días de conflicto se detuvieron porque Donald Trump dijo que literalmente nos estábamos quedando sin petróleo. Tuvimos que parar. Tuvimos que aplicar el memorando de entendimiento. J.D. Vance ha reconocido abiertamente que el memorando de entendimiento es solo una farsa, básicamente una mentira para ganar tiempo y que Occidente pudiera reponer sus reservas de petróleo.
Así que sabemos que la energía es la clave. So we know energy is the key. We also have to take a look at, the totality of the American. También tenemos que analizar el conjunto de la estrategia estadounidense. Y hay motivos para creer que la administración Trump trataba de utilizar el conflicto con Irán para hacerse con el control de una importante fuente de energía para China. Ya lo habíamos hecho mediante la captura de Maduro en Venezuela y buscábamos replicar ese nivel de control en Irán. Y el objetivo era, básicamente, hacer que los chinos dependieran de unos suministros de petróleo cuyo interruptor de encendido y apagado controla Estados Unidos. Así que uno mira esto y piensa, bueno, quizá Donald Trump quiere afianzar aún más el dominio estadounidense del mercado energético mundial, eliminando a un competidor, apartando a Arabia Saudí del grupo. By removing a competitor, removing Saudi Arabia from the fold. Again, this is highly speculative and De nuevo, esto es muy especulativo y espero estar equivocado, pero solo intento encontrar una explicación racional. Creo que Donald Trump guarda rencor. Creo que recuerda cuando los saudíes se molestaron porque él afirmó que Estados Unidos era la potencia dominante y dijeron que Arabia Saudí sería la potencia dominante en el futuro por su dominio energético. Así que, bueno, especulo con que Donald Trump podría haber estado preparando a Arabia Saudí para fracasar, ¿no? Para hacer que Arabia Saudí dependiera más de Estados Unidos en materia de seguridad. Y bueno, para crear oportunidades en el mercado global para la energía estadounidense. opportunities in the global market for American energy. Entonces, ¿qué opina de los comentarios recientes? Porque mucha gente está hablando de cómo abordar la montaña del Pico en Irán. Parece que están decidiendo si van a atacarla y cómo sería el ataque. ¿Van a utilizar de nuevo bombarderos B-2 para atacar esa montaña? ¿Qué eficacia podría tener? Incluso se habla de que quizá vayan a usar armas nucleares. ¿Cuál es su interpretación de ese tipo de ataque si deciden llevarlo a cabo? Sabes, esta es una situación peligrosa, porque la forma en que la administración Trump está planteando el objetivo PICAX es como una posible amenaza existencial para Estados Unidos y la comunidad global. Una amenaza procedente de un arma nuclear iraní que podría, ya sabes, construirse en una planta de enriquecimiento reconstruida, en un centro de diseño de ojivas nucleares reconstruido, etc. Si Trump consigue argumentar de manera convincente que Irán supone una amenaza existencial para Estados Unidos y sus aliados por la posibilidad de poseer un arma nuclear, y que ésta procede de un programa nuclear que Estados Unidos afirma que está militarizado, entonces me temo que acabamos de crear, desde el punto de vista doctrinal, literalmente la definición que, respaldada por la revisión de la postura nuclear, las directrices del estándar para esa revisión y el plan de defensa nuclear al bord, permite a Estados Unidos utilizar armas nucleares. Permits the United States to use nuclear weapons. Sabes, hay rumores de que Donald Trump ha pedido, en una ocasión, quizá en dos, al Pentágono que preparara una opción de ataque nuclear contra Irán. No permiso, sino que elaboraran esa opción. Las dos veces, el presidente del Estado Mayor Conjunto lo rechazó, diciendo que esas órdenes son fundamentalmente inconstitucionales. Pero aquí podríamos ver un intento de utilizar información de inteligencia para fabricar una amenaza que se adaptara a la doctrina estadounidense. Y eso me preocupa. No voy a restarle importancia. Sabes, Nima, que siempre he dicho que Estados Unidos, si Irán colocara sus cosas en lugares que no pudieran ser destruidos, consideraría el uso de armas nucleares. Bueno, sabemos que Donald Trump ya ha contemplado el uso de armas nucleares. Ahora vemos la posibilidad de un escenario en el que él, ya sabe, autorizaría el uso de armas nucleares y los militares estarían de acuerdo. Ese es el peligro de la montaña PICAX, porque no hay armamento convencional capaz de destruirla. Y ya sabe, si Donald Trump está creando un escenario en el que Irán desarrolla un arma nuclear, entonces, la dirección lógica de la política estadounidense es destruir esa arma usando cualquier medio posible,
incluidas las armas nucleares, porque desde el punto de vista doctrinal, para eso está nuestro arsenal nuclear. A la gente le sentó mal esto. No les gustó que yo dijera esto. People took umbrage at this. They didn't like me saying this. But here we are. This is the exact scenario we face. I'm not saying that Trump's going to use it. Pero aquí estamos. Este es exactamente el escenario al que nos enfrentamos. No estoy diciendo que Trump vaya a usar armas nucleares. Estoy diciendo que el hecho de que usted y yo estemos teniendo esta conversación subraya el peligro del momento. Existe la posibilidad, existe una vía hacia una justificación reconocible para el uso de armas nucleares contra Irán, debido a, ya sabe, la resistencia de Pickaxe a la interdicción convencional. Y si determinamos que Irán está, ya sabe, incorporando una capacidad viable de centrifugadoras, que Irán ha instalado una planta de ensamblaje de ojivas nucleares o, ya sabe, una planta piloto, que Irán podría estar a días de disponer de un arma nuclear operativa, puede que nosotros mismos usemos un arma nuclear. Deliverable nuclear weapon. We may use a nuclear weapon ourselves. How is that gonna ¿Cómo va a cambiar eso el concepto de usar armas nucleares o de fabricar armas nucleares? ¿Cómo va a hacerlo? How is that gonna Well, this fundamentally alters everything. This is why it's so dangerous. Bueno, esto lo cambia todo de manera fundamental. Por eso es tan peligroso. He utilizado el argumento que voy a exponer. No lo he usado contra los estadounidenses. Lo he usado contra los rusos, contra aquellos rusos que respaldan la doctrina de ataque preventivo de Sergei Karaganov, incluido el uso de armas nucleares. Recordemos que en junio de 2023, Karaganov publicó un artículo en el que planteaba la posibilidad de atacar Poznan, en Polonia, con un arma nuclear, y que Estados Unidos no haría nada porque no está dispuesto a intercambiar Boston por Poznan. Esa doctrina la modificó en los días previos a las celebraciones del Día de la Victoria de este año. Dijo que no defiende un ataque nuclear preventivo, defiende el uso de armas convencionales racionales. Use of Oreshnik, conventional weapons, and then if that doesn't. Y luego, si eso no funciona, si eso no doblega a los europeos, etc., entonces, y solo entonces, se plantearía el uso de armas nucleares. Pero está hablando de romper el tabú sobre el uso de armas nucleares, de usarlas en un entorno no nuclear. Esto sería el fin del control de armamentos, porque la premisa misma del control de armamentos moderno es que las guerras nucleares no se pueden ganar, por tanto nunca deben librarse, y por tanto las armas nunca deben utilizarse. ¿Por qué ideamos la destrucción mutua asegurada al prohibir el tratado ABM en 1972? Para igualar las condiciones, para que todas las partes entiendan que si inicias una guerra nuclear, no hay nada que pueda defenderte de lo que el enemigo vaya a lanzarte, y todos vamos a morir. Defend against what the enemy is going to come at you, and we're all going to die. Therefore, let's not start a nuclear war. Por tanto, no empecemos una guerra nuclear. Porque si Estados Unidos utilizara armas nucleares contra Irán, ¿qué harían los rusos? Ahora mismo, Rusia está adoptando una doctrina nuclear basada en ese concepto fundamental. Las guerras nucleares no se pueden ganar y por tanto nunca deben librarse. Y sin embargo, si Estados Unidos utiliza armas nucleares, la doctrina rusa queda inmediatamente desfasada, porque Estados Unidos habría adoptado una doctrina que dice que las guerras nucleares se pueden ganar y que usaremos armas nucleares de forma preventiva. Esa es la nueva norma. Así que Rusia tendrá que responder en consecuencia. En algún momento, Rusia tendrá que mostrar disposición a, digamos, seguir una política paralela a la estadounidense. Así es como se logra el equilibrio estratégico. Y tendrían que usar un arma nuclear contra Rusia, ya sabe, contra una ciudad amenazada. Y quién sabe qué bombardearían con armas nucleares. Quizá Polonia, quizá un estado báltico. Pero tendrían que atacar nuclearmente a alguien para decirles a los estadounidenses: nosotros también tenemos armas nucleares y también las usaremos de forma preventiva. Como mensaje a los estadounidenses, no se metan con Rusia. Pero todos los juegos de guerra del Pentágono que empiezan con un ataque nuclear limitado, en la línea de lo que acabo de describir, siempre terminan en un intercambio nuclear generalizado que acaba con toda la vida en el planeta. Así que, ya sabe, ese es el problema de cualquier uso de armas nucleares. El genio ya ha salido de la botella y nunca volverá a entrar.
Es como intentar meter de nuevo la pasta de dientes en el tubo. Simplemente no se puede. It's like putting toothpaste back in the tube. You're just not going to do it. Just Scott, with what's going Scott, on justo in- mientras hablamos, we talk, se están the produciendo revolution explosiones happening en Kuwait. Kuwait. Kuwait se está convirtiendo ahora mismo en la primera línea para Irán. Y la forma en que Irán está atacando Kuwait va más allá de todos los misiles y drones que está enviando a otros países del Consejo de Cooperación del Golfo o a países fuera de él, especialmente Jordania. ¿Y por qué Kuwait es tan importante para que Irán lo ataque con tanta dureza de esta manera? I don't know if it's that it's important. I mean, the United No sé si es que sea importante. Quiero decir, los Emiratos Árabes Unidos parecen un objetivo más importante. Si lo que se busca es... Creo que es porque Kuwait es el menos importante de los grandes objetivos y porque es vulnerable al tipo de ataques que Irán está llevando a cabo ahora mismo. Estos ataques están diseñados para destruir plantas desalinizadoras y la producción de energía. Si destruyen las plantas desalinizadoras, no tienes agua potable. Si destruyen la producción de energía, me refiero a las centrales eléctricas, no tienes electricidad para el aire acondicionado y la vida se vuelve inhabitable. Life becomes unlivable. And so I think what Y creo que lo que están haciendo los iraníes es dar ejemplo, diciendo que hay un precio que pagar por el continuo bombardeo de Irán. Y Kuwait está proporcionando una base para el lanzamiento de misiles de ataque por parte de las fuerzas estadounidenses. Así que Kuwait es claramente un estado enemigo. Creo que Irán está preparando a Kuwait para la destrucción total de sus principales infraestructuras civiles. Eso significa que no habrá capacidad para obtener agua mediante desalinización. No habrá capacidad para generar energía en las centrales eléctricas. Y entonces Kuwait muere como estado. De nuevo, tú y yo hemos hablado de esto. And then Kuwait dies as a state. Again, you and I have talked about this. I said that one of the things Iran has threatened to do prior to this. Dije que una de las cosas que Irán ha amenazado con hacer antes de que estallara este conflicto es acabar con Estados-nación. Creo que Irán está en proceso de destruir Kuwait como Estado-nación. Quizá el próximo objetivo sea Bahrein. ¿Quién sabe? No voy a elegir los objetivos iraníes por ellos. Pero la cuestión es que creo que Irán busca debilitar Kuwait y sentar el precedente para que, cuando digan que el siguiente son los Emiratos Árabes Unidos, los jeques de allí se pongan en alerta y digan, no queremos nada de esto. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que destruyan nuestro país? Porque la realidad es que no hay ninguna nación en el Golfo Pérsico que pueda defenderse de Irán. There is no nation in the Persian Gulf that can defend itself against Iran. Ninguna. There's no air defense systems, nothing. So if Iran No hay sistemas de defensa aérea, no hay nada. could destroy them, Así que si Irán quisiera destruirlos, Irán podría destruirlos. Y el mensaje que hay que enviar de vuelta, ya sabe, a Emiratos Árabes Unidos, a Kuwait y a otros estados árabes del Golfo, es que ya sabe, destruiremos su nación. Acabaremos con ustedes como nación moderna viable. and I think that's what Y creo que eso es lo que hay detrás de que se ataque a Kuwait. No creo que hayan desplegado todavía ataques capaces de destruir una nación, pero sí creo que están preparando a Kuwait para un acontecimiento terminal. Y cuando ocurra, será trágico para millones de personas. Pero creo que eso es lo que está pasando con el bombardeo iraní de Kuwait. I think that's what's going on with the Russian bombardment of Kuwait. The United States is withdrawing or Estados Unidos se está retirando, o se retiró, de 2 bases en Arabia Saudí y Jordania debido a los recientes ataques en Jordania. En uno de ellos, como sabe, hasta ahora se han anunciado 4 bajas y muchas personas resultaron heridas. Fueron trasladadas a Alemania. ¿Y cómo ve la situación, Scott? Teniendo en cuenta a Jordania y la forma en que Irán está consiguiendo, parece que están recibiendo información de inteligencia de iraníes, de jordanos. Y eso fue confirmado. La Guardia Revolucionaria iraní lo afirmó, y después Donald Trump lo confirmó en su discurso. Dijo que estaban, ya sabe, enviando información de inteligencia a los iraníes. Por eso conocen nuestra posición en Jordania. ¿Cuál es su interpretación del siguiente paso por parte de Washington? Si Jordania no es segura, ¿a dónde van a ir? ¿Será Israel?
¿Será, no sé, a Grecia o quizá a Bulgaria? ¿O a Diego García? En su opinión, ¿qué más pueden hacer? Diego Garcia. What else can they do, in your opinion? What else? ¿Qué más puede hacer quién? The United States, because they have Estados Unidos, porque tienen que utilizar estos cazas, estos aviones cisterna de repostaje, estas tropas. No están a salvo. Ayer tuvimos un ataque en Bahrein. I mean, what? The United States will fall back on bases that. Estados Unidos recurrirá a bases que en algún momento las harán menos vulnerables a ser destruidas. Ya sabe, va a resultar muy complicado lanzar paquetes de ataque contra Irán porque tenemos que tener en cuenta el tiempo de vuelo, el combustible. Así que los aviones tendrán que despegar, repostar, volar, probablemente repostar otra vez, bombardear, regresar, repostar, repostar. Así que podríamos estar hablando de hasta 4 o 5 operaciones de repostaje, dependiendo de lo lejos que se sitúen los aviones. Pero nuestra Fuerza Aérea está diseñada precisamente para eso. Así que la idea de que vamos a dejar de atacar Irán porque hemos trasladado estas bases, no, seguiremos. Pero da igual, porque pronto nos vamos a quedar sin munición. La realidad es que Estados Unidos tiene una cantidad muy limitada de municiones lanzadas desde el aire disponibles, y estamos a punto de agotarlas. Y cuando eso ocurra, será catastrófico. And when we do, it's going to be catastrophic for the United States. Yeah. Do you believe that ¿Cree que el siguiente paso sería, de algún modo, Israel? Porque Israel no parece dispuesto a sumarse a la lucha. Ayer Smotrich dijo, aquí estamos perfectamente. No queremos unirnos a la lucha. Esto es un toma y daca, y Estados Unidos está librando la guerra. No necesitamos involucrarnos. Si despliegan esos cazas y aviones cisterna de reabastecimiento en Israel, ¿la guerra acabará llegando por fin a Israel? Is the war going to get to Israel finally? It could. I mean, in theory, Iran could decide Podría not to ocurrir. grant us Quiero decir, en teoría Irán podría decidir no conceder un estatus de seguridad a Estados Unidos e Israel y empezar a atacar estos objetivos. Y esto podría escalar hasta que Israel respondiera lanzando ataques. Pero, una vez más, Israel, en el conflicto original de 39 días, fue una de las partes que pedía la paz. Ya era suficiente. Y esta es la realidad. No ha cambiado nada en la postura militar israelí que indique que podrían lograr un resultado distinto simplemente repitiendo los bombardeos del pasado. Ya sabe, Israel lo intentó con todas sus fuerzas. Puso sobre la mesa su mejor lista de objetivos y lanzó bombas sobre ellos. No consiguió nada. Al final, lo que hacían los iraníes era volar edificios de oficinas que no eran conocidos a simple vista, pero que para quienes estaban dentro se sabía que eran lugares donde operaba la inteligencia israelí, lugares donde se desarrollaban o desplegaban sistemas especiales o ya sabe, que eran de su propiedad. Y yo ya sabe, ellos. owned. And I, you know, they. Move on to the next one. Pasemos a la siguiente. Tengo que deciros que aquí es tarde, así que de vez en cuando se me va la cabeza. He perdido el hilo de mi respuesta. My answer there. Scott, there are two concepts of this Scott, war for para Iran. los iraníes hay dos enfoques de esta guerra. Hay quienes sostienen que Irán no necesita atacar a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, tiene que atacar a Israel. Y la otra es la estrategia iraní, centrada sobre todo en el estrecho de Hormuz y en atacar posiciones estadounidenses y armamento estadounidense en la región. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cuál sería más eficaz? Understanding which one would be more effective. The one that wins the wars, which is La opción que gana las guerras es atacar bases estadounidenses y atacar a los estados árabes del Golfo. Quienes quieren atacar a Israel son enemigos de Israel. No estoy aquí para defender a Israel. No estoy aquí para decir, oh, Israel es bueno, malo o lo que sea. Lo que estoy aquí para decir es que desde la perspectiva iraní, su objetivo estratégico es expulsar a Estados Unidos del Golfo, y eso se consigue derrotando a Estados Unidos. Su principal esfuerzo para estrangular al mundo no consiste en bombardear Israel, sino en impedir que el petróleo y la energía salgan de la zona, y si es necesario, como represalia,
destruir o dañar las instalaciones de producción petrolera de la región de la costa del Golfo. Esto es lo que está haciendo Irán. Todos los que dicen, no hay que atacar a Israel, son los mismos que dicen que Rusia tiene que atacar Europa. They're the same people saying that Russia has to attack Europe. Why? I mean, Iran is winning right now. ¿Por qué? Quiero decir, Irán está ganando ahora mismo. En realidad, no hay debate sobre cuál es el objetivo. Estados Unidos no podrá obligar a Irán a cambiar de rumbo en nada. Irán, en cambio, como usted ha indicado, ya ha obligado a Estados Unidos a empezar a retirarse de bases que están al alcance inmediato de los ataques iraníes, alejándose aún más. Y el mundo se está quedando sin petróleo. Las mismas condiciones que llevaron a Donald Trump a suplicar un memorando de entendimiento el 8 de abril están a punto de repetirse. Así que creo que el gobierno iraní sabe lo que está haciendo. La gente que pide el ataque de Israel simplemente no quiere a Israel y está animando a Irán a hacer algo que le dará la ventaja estratégica que se ha ganado. Hay gente que sostiene, Scott, en Estados Unidos, sobre todo en Fox News, y lo menciono porque parece que es el único medio que ve Donald Trump, que todo gira en torno a una invasión, que hay que hacer algo en el estrecho de Hormuz. Hablan de la isla de Kesh, hablan de la isla de Hark, de hacer algo en la frontera con el Kurdistán iraquí. Y sabemos que en los últimos días, Irán ha estado atacando el Kurdistán iraquí y la base de Al-Harir, la base estadounidense en el Kurdistán iraquí. ¿Qué opinas de quienes a estas alturas siguen sosteniendo que hay muchas posibilidades de que si hacemos eso, podamos liberar el estrecho de Hormuz sin ningún tipo de dificultad? Que no necesitamos ir a Teherán, que tenemos que aislar la parte sur y abrir el estrecho de Hormuz. Creo que, tengo que entender quién está defendiendo esto. Sabemos que hay gente en Fox News, lo sabemos. Pero hemos visto al general Wesley Clark insinuar esto. Hemos visto a Pete Pace, ex general, insinuarlo también. Vemos a personas que no son profesionales militares diciendo, podemos hacerlo, podemos desembarcar tropas, podemos tomar este territorio. Pero la realidad es que no podemos. Quiero que alguien me explique cómo vamos a sostener logísticamente a cualquier fuerza de desembarco. Porque entran con la carga básica, con lo que puedan llevar a la espalda o en las lanchas de desembarco. Pero después serán vulnerables en lo relativo al reabastecimiento. Tenemos que poder hacerles llegar suministros. Eso significa que o bien establecemos un puerto donde podamos introducir los camiones con la munición y demás, o que manden los camiones por su cuenta. ¿Quién sabe? Pero la cuestión es que la logística lo determinará todo. Ya sabe, los marines, por supuesto, tienen cierta propensión a dar la vida en apoyo de asaltos muy peligrosos. Por eso construimos el monumento a Iwo Jima. Pero en los años 80, el Cuerpo de Marines cambió su enfoque táctico, alejándose de las operaciones tradicionales de la Segunda Guerra Mundial, Vietnam y Corea, hacia una nueva forma de combatir. La guerra de maniobra, que busca evitar estas trampas mortales. No hay nadie, no creo que haya nadie ahora mismo en el Cuerpo de Marines capaz de exponer un plan viable. Quiero decir, por supuesto, si reciben la orden de hacer algo, y es una orden legal, lo harán. Pero los marines tienen memoria institucional, y sabemos lo que ocurrió en la isla de Koh Tang en mayo de 1975, cuando los marineros del Mayaguez, un buque por contenedores con bandera estadounidense, fueron sacados de su barco por meres rojos. Pensábamos que los habían llevado a la isla de Koh Tang. Enviamos un equipo de desembarco de un batallón de Marines, de un tamaño similar al del que estamos hablando aquí, con estas unidades expedicionarias de Marines. Y creo que fueron 11 helicópteros en la oleada inicial. 8 de los 11 fueron derribados o sufrieron tantos daños que tuvieron que retirarse, sin posibilidad de volver al combate.
Los Marines quedaron aislados en las cabezas de playa. Había Marines nadando para salvar la vida en el agua porque su helicóptero había caído al mar. Los Marines tuvieron que consolidar su posición y finalmente abandonar una de las cabezas de playa. La última cabeza de playa cayó en mitad de la noche. Y dejaron atrás a 3 marines y una ametralladora M60. Hay que entenderlo. En el cuerpo de marines no dejamos a nadie atrás. Así que esto les da una idea de lo apresurada y precipitada que fue esta retirada de la isla de Koh Tang. Chicos, si entramos en la isla de Jark, va a ser peor que eso. Va a ser más sangriento. No vamos a ganar porque es una misión estúpida. Los iraníes tendrán 80 kilómetros de profundidad operativa. Si entramos en la isla de Jark, eso significa que entraremos y que cualquier terreno que tomemos tendremos que mantenerlo. Y entonces los iraníes podrán atacarnos. Y no hemos demostrado capacidad alguna para interceptar de forma significativa la fuerza iraní de misiles balísticos. Así que creo que, desde un punto de vista táctico, la ventaja es de Irán. Sí. Scott, ¿ves que el conflicto con los dos? Hoy hemos sabido que el precio del petróleo está por encima de los $95 el barril, como consecuencia de los dos estrechos, el estrecho de Hormuz y Bab el-Mandeb. ¿Y cuánto tarda Donald Trump? Ya sabes, la última vez que anunció el alto el fuego, supuse que todo tenía que ver con el mercado del petróleo. Se trata de la presión económica sobre Donald Trump. ¿Cómo ves la situación ahora mismo? Y estamos llegando a ese punto. Va a anunciar, de alguna manera, voy a anunciar un nuevo alto el fuego. Porque, por cierto, no veo que los iraníes vayan a aceptarlo, porque no está ocurriendo nada en Irán, salvo que Donald Trump intente anunciar un alto el fuego. Creo que nos dirigimos a una situación en la que Donald Trump tendrá que emprender algún tipo de acción unilateral debido a las consecuencias perjudiciales de su decisión de volver a implicarse militarmente con Irán. Creo que los iraníes lo aceptarán. Eso creo. Estoy publicando un artículo titulado Diplomacia híbrida. Y básicamente, Irán se benefició de esto. Recuerden que negociaron un memorando de entendimiento que, según dijeron los iraníes, los estadounidenses nunca cumplirían. Así que si lo sabían de antemano, ¿por qué lo negociaron? Porque creó las condiciones no solo para que Donald Trump comprara petróleo y repusiera las reservas, sino también para que los iraníes vendieran petróleo, muchísimo petróleo. Y creo que si Donald Trump resucitara el memorando de entendimiento en algún momento futuro, los iraníes, por supuesto, dirían, no confiamos plenamente en ustedes, y restarían condiciones adicionales si quisieran. Pero, al final del día, enchufarán el teléfono y seguirán con su vida, porque es lo que tienen que hacer. Esto es la diplomacia híbrida. Básicamente, consiste en usar el engaño para avanzar en tus metas y objetivos. Y las metas y objetivos de Irán van más allá de intentar derrotar a Estados Unidos. Estamos hablando de supervivencia nacional y de la capacidad de Irán para consolidarse como un miembro viable del Foro BRICS, de la Organización de Cooperación de Shanghái, etc. Para lograrlo, Irán necesita estabilidad, y la estabilidad llega en momentos en los que no hay un conflicto activo. Así que sí creo que Irán, si Donald Trump vuelve a presentar un memorando de entendimiento, creo que Irán lo aceptará, quizá con una salvedad importante. Pero Irán tiene que demostrar al mundo que no es el problema aquí, que no es quien está bloqueando la paz. Son los Estados Unidos, con sus políticas irresponsables, con su actual difusión de imágenes y demás. Así que sí, creo que ambas partes tienen interés en aceptar un memorando de entendimiento. Y creo que esto no va a ser más que parte de un ciclo de violencia intermitente. Va a continuar durante algún tiempo, porque ninguna de las dos partes puede permitirse adoptar una postura firme y decir, no, vamos a continuar, no vamos a.
Irán no se está muriendo, pero Irán está sufriendo daños por estos ataques. Así que creo que podríamos ver una situación en la que Irán aceptara el alto el fuego propuesto por Trump, sabiendo perfectamente que no es más que una farsa, una pantomima. No se puede creer nada y actuará en consecuencia. Los iraníes están hablando de que como el memorando de entendimiento no está funcionando, ya no existe. Y sabían que si ocurre algo entre Irán y Estados Unidos, una negociación, una conversación o algún tipo de intercambio de mensajes, será sobre todos los frentes. Será sobre Yemen, porque Yemen está saliendo al paso contra Arabia Saudí. Ya no quieren seguir bajo asedio. Yemen formará parte de ello. Líbano también formará parte. También hablarán de negociar sobre Palestina. Y será, si se produce ese tipo de negociación, en mi opinión, será la negociación del siglo, si las cosas van en esa dirección. Quiero decir, esa es la dirección hacia la que vamos. Pero sí creo que los iraníes, porque estamos hablando de tiempo, estamos hablando de una emergencia de seguridad energética que se está produciendo. Así que creo que Irán va a recibir presión de Rusia y China, que van a sentir los efectos del colapso económico a escala mundial. Rusia necesita producir petróleo y llevarlo al mercado. China necesita comprar petróleo y mantener su economía en funcionamiento. Así que sí creo que van a presionar a Irán para que acepte una prórroga provisional del memorando de entendimiento, aunque todo el mundo sabe que al final Estados Unidos simplemente reanudará sus acciones. Su objetivo es gestionar el caos. De eso trata la diplomacia híbrida, de gestionar el caos. Y por eso sí creo que se presionará a Irán para que acepte un acuerdo de alto el fuego provisional que tenga como principios fundamentales. Muy cansado ahora mismo. He perdido la idea con la que va a concluir. Lo entiendo perfectamente. Muchísimas gracias, Scott, por estar hoy con nosotros. Como siempre, ha sido un gran placer. Y bueno, sé que allí donde estás ahora mismo ya es muy tarde. Bueno, también es el calor. Te deja sin fuerzas. Lo siento. Quiero estar concentrado y poder responder a todo perfectamente, pero empiezo a responder y la cabeza se me va. Así que perdón. No hay ningún problema. Muchas gracias. Y aquí está, dejadme que lo ponga. Aquí está el Substack de Scott Ritter. Podéis entrar y seguir a Scott Ritter en su Substack. Gracias, Scott, y hasta pronto. Gracias. Que tengas un buen día. Adiós.